Hola a todos jóvenes, bienvenidos a conocer Mérida en Veracruz. Estamos en Coatepec, aquí muy cerca de Jalapa, para conocer este gran lugar. Es un Airbnb, es una casa más bien, es una casa. Es una casa que alguien dijo, hay que rescatarla. Es una casa de principios del siglo XX. Vimos por ahí unas hojas que dicen que data de 1948. Me atrevería a decir que es todavía anterior, pero mínimo es de los 40. Es una arquitectura que tenía ya muchos años en deplorables condiciones y una persona decidió comprarla para darle nueva vida y rescatarla a través de la arquitectura y la ingeniería también, porque tenemos un juego de vigas que están eliminando la necesidad de muros para poder soportar el peso de las losas y de los nuevos muros de planta alta que nos permiten generar este super loft que mezcla lo colonial de Coatepec con la arquitectura contemporánea. Vamos a conocerlo. Fíjense cómo ya empezamos a ver estos lenguajes, ¿no? La mezcla entre la piedra y el aplanado, pero siempre con este cuidado. Estamos en zonas muy céntricas, de mucha tradición aquí en Coatepec. Entonces, el cuidado de los zócalos, de estos basamentos con otro material, con otro color, es muy importante, ¿no? Es lo que le da la identidad a la ciudad. Entramos y empezamos a conocer la magia, ¿no? Fíjense cómo primero te recibe y no te cuenta lo que está pasando detrás, ¿no? Entonces llegamos a este vestíbulo muy compacto y empezamos a ver ya atisbos de contemporaneidad, como el uso de los materiales aparentes, este uso del cemento pulido, pero mezclado también con el mármol. Vamos a ver el equilibrio entre los mármoles, el cemento, la piedra. Hasta aquí todo muy normal, ¿verdad? Se ve algunos acabados naturales como una cubierta de madera, el mármol, pero aquí ya empiezan los guiños, ¿verdad? Este cemento pulido, me encanta cómo parecen estos muros aplanados con cal, muros muy anchos, porque estaban construidos con adobe, pero cuando volteamos, empieza la magia. Es un espacio muy amplio, ¿verdad? Aproximadamente 4,5 metros por 13 metros de fondo, pero lo que me llama más la atención es este juego del patio con el muro original de la casa y cómo lo rescatan y lo vuelven un patio con una piscina. Fíjense los detalles de los muros de piedra, algo que hemos visto mucho en la arquitectura de Mérida, que se vuelve muy característico. Lo están haciendo acá, o sea, rescatan algunas partes de los muros, dejan aparente la piedra y después aplanan con yeso, generando este diálogo entre los materiales. Y el cemento pulido, pues ustedes saben que nos da una sensación muy fresca, una sensación que nos invita a estar descalzos. Y luego el tema del tapete de pasta que le da un equilibrio con el color, son esos acentos que le dan mucha alegría a la arquitectura. Y aquí juegan con la ingeniería, fíjense. Utilizan esta viga metálica que nos permite quitar un muro, ¿verdad? Probablemente en la casa original había un muro en esta parte, entonces los ingenieros colocan la viga para poder quitar el muro, quitan la losa al mismo tiempo. Fíjense cómo aquí podemos ver los vestigios de esas construcciones originales, y me encanta otra vez ese diálogo entre el material rústico y el aplanado encalado blanco, que le da una elegancia, una limpieza, porque estos aplanados pues tienden a ser más polvo, más polvosos, más imperfectos, pero cuando llega la pintura blanca le da ese equilibrio perfecto. Y luego esta escalera metálica que les ayuda a resolver muy bien cómo unen los dos niveles. O sea, esto era una casa que se estaba cayendo, ¿verdad? Como lo podemos ver en las fotografías, fíjense. Vengan para acá. Esta era la fachada original. Entonces, o sea, imagínense cuántos años tendría abandonada. Vean esta. Sin losas. De hecho, no tenía losa. Me encantó esto, ¿no? Que dice recuerdo de 1947. Entonces, son casas abandonadas por muchos años que llega alguien que les ve mucho potencial,
las compra y dice, ¿cómo puedo hacer negocio con esta casa? Entonces le da una nueva vida y gracias al Airbnb, pues te permite rentarlas por pocas temporadas. Entonces, sería, a ver, quizás sería un poco más difícil rentar la casa completa a una familia y puede ser más redituable rentarla por periodos cortos. Y aquí es la magia de este proyecto que realmente me encantó. Fíjense cómo el muro, este muro que estamos viendo en las fotografías, hacen un rescate perfecto. O sea, vean la piedra, cómo estaban construidos, con piedra bola, piedras grandes, muros de pura mampostería, argamasa. Dejan el aplanado expuesto como tal y hacen esta piscina muy pequeña. O sea, esto no tiene más de 1 metro de ancho, es muy estrecha. Sin embargo, te refresca porque ya ustedes saben que las temperaturas en México estamos pasando a los 35 grados promedio. Yo creo que en gran parte de México yo creo que estamos entre las zonas que más se han secado y calentado a lo largo del planeta. Entonces, estas pequeñas piscinas, pues no son para nadar, son para refrescarnos, ¿verdad? Mantener el agua, porque ustedes saben que el agua es un problema que está creciendo a pasos agigantados en todo México y en gran parte del mundo. Entonces, el agua de una alberca no se está desperdiciando, sino que se guarda constantemente. Hay un grado de evaporación, pero el agua de la alberca es la misma durante todo el año. Por eso hay filtros que la están limpiando. Entonces, puede llegar a ser sustentable o al menos puede llegar a ser algo que se controle. Y de este lado se hace un pequeño jardín. Me encanta el tema de la grava porque ustedes saben que el mantenimiento con el agua pues cada vez va a ser más caro. Entonces estos jardines secos le dan muy buena vista a estos patios y algunas plantas que le den un poco de toques de alegría. Pero fíjense qué creatividad. O sea, yo crecí en Sinaloa y nos llevaban al Fuerte, que eran ciudades, pues fue la capital de Sinaloa y estaba lleno de estas casas, ¿verdad? Casas de muros muy anchos, con techos muy altos, porque hacía mucho calor y entonces ustedes saben que un techo alto permite que el aire caliente suba y no se mantenga en la parte de abajo. Entonces, es muy bonito ver cómo estas casas pues que ya se estaban cayendo desde hace 30 años, lleguen los arquitectos, los desarrolladores, personas que quieran aprovecharlos otra vez y darles nueva vida. Y era una sola casa que la dividieron en dos. Entonces, si se fijan, ustedes aquí les vamos a dejar la liga, se pueden quedar en cualquiera de las dos. Y me encanta el tema de la banquita, ¿no? O sea, te sirve para entrar a la alberca y al mismo tiempo para quedarte sentado un rato. Si estuviésemos en Mérida, veríamos también un poco de ladrillo de pasta, algunas repisas. Entonces, aquí es un poco más equilibrada, pero también es agradable. La escalera me gustó, fíjense el detalle del color morado. Otra vez son acentos, ¿no? Aquí intervinieron arquitectos, interioristas que conocen de color, conocen de este equilibrio, ¿no? Entre estos tonos secos y estos tonos vivos. Y la escalera, cómo está anclada por esta placa. Sin embargo, tiene movimiento. Por eso yo siempre les digo, todo hay que calcularlo, jóvenes. Porque muchas veces creemos que los maestros artesanos, herreros, carpinteros, albañiles, se las saben todas, pero es muy importante el conocimiento científico. El conocimiento empírico es muy bueno, pero el científico es necesario, ¿no? Algo que se pueda comprobar. Fíjense qué belleza, la recámara principal. Bueno, solamente es una recámara, ¿verdad? Me encantó otra vez el cemento pulido. Claro que puede tener grietas. O sea, si van a hacer cementos pulidos, tienen que estar, tienen que estar en paz con las grietas, hacer las paces, porque si no, no la van a pasar bien. Pero se siente muy fresco otra vez y me gustó el detalle del tapete. Este tapete de mosaico de pasta, blanco con negro, creo que le da una muy buena vista. La recámara es muy agradable, los techos son altos. No tenemos aire acondicionado, para que lo sepan. Tenemos ventiladores, pero gracias a los materiales, a las dimensiones y a las ventanas, tenemos espacio para que el aire ventile, corra. Y fíjense aquí, este es un ladrillo nuevo, ¿verdad?
pero que otra vez juega mucho con este diálogo entre los materiales naturales, ¿no? La piedra, el ladrillo, el concreto. Y vean esto, o sea, se siente muy agradable para venirse en pareja, para venirse con la familia. Unos quedan a dormir allá abajo entendidos, otros no duermen. Y aquí arriba tenemos un baño muy agradable. Su piscina, aquí el material, fíjense, es que es interesante porque van equilibrando los materiales. Aquí abajo es cemento pulido y aquí arriba es mármol. Entonces se equilibra bastante bien. Por ejemplo, estos lavamanos son de piedra, piedra labrada, la base es de madera. Entonces, un espacio muy agradable para que se puedan quedar. ¿Qué opinan, jóvenes? Y fíjense, por último, tenemos un balcón, un balconcito para salir. Pues vean qué belleza. Aquí estamos en Coatepec. Estamos a 30 minutos de Jalapa y todavía se siente la ciudad colonial. Los techos de madera con teja, las fachadas con estas ventanas altas, con postigos de madera, los zócalos de un color, los muros de otro. La herencia de nuestras madres españolas, de nuestros padres españoles, que llegaron aquí y se mezclaron con nuestros padres aztecas, mexicas, náhuatls, zapotecas. Somos una mezcla, jóvenes. Y esta arquitectura es una mezcla. Y acuérdense que de las mezclas surgen las cosas más potentes. Ya nos vamos, yo soy el arquitecto Abraham Cataparedes. Espero que les haya gustado este video. Ustedes ya lo saben. ¡Adelante! Desde Coatepec.